Si viviste tu infancia en torno a los años 90 y eres un poco nostálgico, seguro te acordarás de Tamagotchi, aquella mascota virtual de origen japonés. Era el YouTube de los niños. Nos hacía volver a casa ansiosos por saber cómo estaría nuestro huevito. Creada en 1996 por Aki Maita y comercializada por Bandai, el Tamagotchi era y es, porque como ahora te contaré todavía existe, e incluso se ha creado una edición especial para su aniversario desde el año pasado, un aparato electrónico con la forma y el tamaño de un huevo, con una pantalla de 32 por 16 píxeles en blanco y negro, donde entre comillas vive una mascota, sí, una mascota virtual. Según Bandai, el término es una combinación de la palabra japonesa tamago, que significa huevo, y la palabra wochi, que proviene del inglés watch, de reloj. ¿Cuál era el gran desafío? Alimentar a tu mascota, apagar las luces de la habitación, jugar con él y limpiar su casa. Era todo lo que te dejaba hacer este pre-videojuego y ya era completamente adictivo, porque si fallabas en semejantes misiones, tu Tamagotchi sufría una muerte espantosa. Después de un montón de horribles y excesivamente intensos pitidos y de un pequeño movimiento, desaparecía en el ciberespacio para siempre. Y aunque apenas era una mancha de 10 píxeles, la pérdida de esta criatura era un drama comparable a que hoy en día nos quedemos sin internet. Mis queridos amigos y amigas, queridos oyentes, la vida espiritual puede compararse a la dependencia que logró en nuestra niñez, me refiero a los que tuvimos la niñez alrededor de los 90, esa dependencia de esa mascota virtual. Lo que pasa es que ahora no es tan inofensiva a lo que realmente es y siempre ha sido aquello que alimentamos por dentro. Y esto que alimentamos por dentro, esto que llevamos de nuestra propia naturaleza, no viene de los 90, no. Siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y alguien lo describió muy bien. Eso lo podemos encontrar en la carta escrita a los Romanos, en su capítulo 7, cuando dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora, es decir, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si lo notamos, este conflicto que describe aquí muy bien el apóstol Pablo es un conflicto del cual hoy viven muchas personas, independientemente de que estén buscando a Dios o que no lo estén haciendo. ¿A qué me refiero? Es el conflicto permanente en aquel que no tiene fe. La persona que no tiene a Dios como prioridad en su vida, que no le interesa para nada el saber qué piensa el creador de su vida, qué plan tiene para su vida, vive en un conflicto que bien lo puede disimular continuamente, pero es un conflicto interno y es esclavo de ese conflicto. Aquel que ya ha conocido del Señor tiene la gran oportunidad y la gran bendición de experimentar la libertad por medio de su presencia, pero está sujeto a vivir este conflicto por cuanto es un ser humano, con todas las características de una persona que tiene un temperamento y que aparte de un temperamento tiene una realidad espiritual con la que debe luchar a diario. Y es allí donde debemos de preguntarnos qué estamos alimentando. Los malos deseos, el impulso a una vida desenfrenada, el impulso a hacer lo que me dicta el deseo, o estamos alimentando nuestra vida espiritual. O tú alimentas el pecado que mora dentro de ti, o tú alimentas ese nuevo corazón que Dios te ha dado. Pero algo alimentamos dentro de nosotros. Frecuentemente las personas le echan la culpa a la vida, a otros, por aquel enredo que están viviendo. Pero qué bueno es venir a nuestra conciencia y presentarla ante la luz resplandecente de aquel que es el camino, la verdad y la vida, para reconocer que la mayoría de conflictos que vivimos es en base a qué hemos alimentado y qué hemos dejado de alimentar. En Santiago capítulo 1 nos recuerda claramente con las siguientes palabras: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando.
Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y sigue diciendo acá el capítulo 1, versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Si notan, también me está hablando de una gestación. Me está hablando de algo que yo estoy permitiendo. Y a veces como niños corremos a alimentar aquello que causa ansiedad, aquello que distrae, aquello que nos conduce al error. Y es tan sencillo el poder detener esa vida de conflicto simplemente deteniendo el alimentarlo. Cuando alguien dejaba de alimentar su Tamagotchi, ¿sabes qué pasaba? Sencillamente moría. Pero todo lo que tenía que hacer era dejar de alimentarlo. Por supuesto, el capricho, el sentimentalismo, el emocionalismo que producía esa mascota era exactamente lo que no queríamos permitir que muriera. Esa mascota que llevamos dentro, esa mascota que es esa tendencia a producir en nosotros lo equivocado, a producir en nosotros lo que no está bien, debemos dejar de alimentarla. Dice en Colosenses en el capítulo 3, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Estoy seguro que los que me están escuchando esto les puede sonar muy de arriba, pero yo quiero que nos preguntemos qué es lo que ha acabado con las relaciones que prometían mucha estabilidad y que prometían alegría. ¿Qué es lo que ha destruido tantos hogares? Si no es el haber comenzado a alimentar esas bajas pasiones, esos malos deseos que han traído a tantos hogares infidelidad. Empezando por una simple malicia, pero al alimentar esa malicia, ese Tamagotchi, esa mascota, no virtual, sino esa mascota espiritual que llevamos en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, ha traído como consecuencias el llevar a cabo malos deseos de los cuales luego lamentamos con lágrimas. Y sigue diciendo en este texto, en el versículo 5 de Colosenses capítulo 3, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Eres avaro? ¿Solo piensas en ti mismo? ¿Quieres todo solo para ti? ¿Aplicas para ti la ley del embudo? ¿Todo para adentro y nada para afuera? Y sigo en el texto de la Escritura, dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y de nuevo, esto puede sonar muy de arriba, y si te está sonando muy de arriba es porque tal vez no has dado ese paso de marcar la diferencia, de no ser parte del montón. Y no se trata de un paso en tu propia capacidad, sino de aceptar que definitivamente necesitas de la ayuda de Dios. Haz morir esa mascota que has venido alimentando y que se ha convertido en una verdadera fiera. Ha destruido tantas cosas en tu vida como la paz, la verdadera tranquilidad, la inteligencia emocional y que ha desechado tantas oportunidades hacia afuera. Papito Dios, en esta hora nos presentamos ante ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestras dependencias, reconociendo que hemos alimentado dentro de nosotros muchos malos deseos, que han desembocado en acciones que nos han hecho sufrir. Hoy nos volvemos a ti. Renueva nuestro corazón, un corazón que valga la pena alimentar, pero alimentarlo de aquello que viene de ti, de aquello que en vez de alejarnos de una vida con propósito, va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer aquellas decisiones correctas y vamos a hacer de esa manera morir lo que no nos convenía, lo que no nos edificaba. Quédate con nosotros, bendícenos desde lo alto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, estimados oyentes, qué bueno fue compartir con ustedes este café caliente para el alma. Mi nombre es Jaime Prada, mi número de contacto desde Colombia, 301-768-9242. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.